Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo el darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Hoy estamos considerando la tercera parte del tema de Tito 2.13 y la regla de Sharp. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado examinando en el primer video, que les invito a verlos. Vimos cómo la Academia Trinitaria en realidad no se pone de acuerdo con relación a la construcción lingüística que aparece en Tito 2.13 y también en 2 de Pedro 1.2. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque mientras que algunos intentan absolutizar la estructura como una referencia a un solo individuo y por tanto hacer que Tito 2.13 diga la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, haciendo que Pablo incluyera a Cristo, dijera que Cristo es el gran Dios, o en en 2 de Pedro 1.2, donde se habla de Dios y del Salvador Jesucristo. Bueno, ahí la estructura es utilizada por estos trinitarios que intentan absolutizar la regla, como que solamente es para una persona, no para dos. Mientras que otros trinitarios reconocen que en base a lo que es la documentación que nos llega desde aquel periodo de tiempo, era común, no era algo inusual que se pudiera utilizar esta estructura para referir a dos personas. Vimos anteriormente que incluso personajes como Calvino estaban de acuerdo en que hay una ambigüedad en el texto. ¿Qué es una ambigüedad? Bueno, simplemente un texto que puede ser traducido o interpretado de dos maneras diferentes, perfectamente válido, sin violar para nada lo que es la gramática. Y por tanto, puede ser que se utilice en un sentido o en el otro, dependiendo del contexto en el cual ese texto se encuentra. Y cuando examinemos el contexto de ambos textos, vamos a ver claramente que allí los trinitarios pierden el caso. Pero en ese primer video vimos muchísimas traducciones de la Biblia que traducen como la traducción del Nuevo Mundo, haciendo una diferenciación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Vimos cómo distintos comentaristas están de acuerdo con ello, gramáticos como Mons, Selwick, están de acuerdo en que esa estructura es perfectamente válida para dos personas, aunque ellos mismos son trinitarios, y esto pone en tela de juicio esa afirmación absolutista. En el segundo video estuvimos haciendo otro análisis. Yo quiero compartir con ustedes, voy a considerar esto con ustedes muy brevemente, ¿ok? Quiero explicarles lo que vimos en el segundo video con algunas diapositivas que he tomado de la presentación de diapositivas anterior, pero lo voy a hacer muy someramente. El que tenga interés en examinar esto un poco más profundo, le invito a que vaya al segundo video de este tema y entonces puede hacer un examen, un seguimiento paso por paso de cada uno de los elementos que vamos a estar mostrando. Eso, por supuesto, de una manera exhaustiva. Vamos a estar ahora entonces considerando, vamos a mostrarles a ustedes aquí, hoy estamos considerando la parte 3 de Tito 2.13 y la regla de Granby-Sharp, más excepciones a la regla de Sharp. En el video anterior estuvimos viendo que Sharp, un filántropo inglés y también alguien que se autoeducó en el griego bíblico y en teología, propuso una regla que especificaba que cuando dos sustantivos del mismo caso en griego, de referencia personal, singular, tienen la conexión de la conjunción copulativa en griego kai, y el primero tiene el artículo pero el segundo no, entonces son una referencia a una sola persona. Como dije, para más profundidad usted puede ir por favor al segundo video y ahí va a tener esto claro. Estos son los requisitos que Daniel B. Wallace en su gramática Beyond the Basics, o sea, más allá de lo básico, dice que debe ser una construcción ASKS, es decir, artículo sustantivo, conjunción kai, sustantivo. Los modificadores no interrumpen la sintaxis de la construcción, dice Wallace. Los nombres tienen que ser en el mismo caso, según ya vimos, tienen que ser singulares, de referencia a cualidades, dignidad, posición, atributos, propiedades. No pueden ser plurales, genéricos o nombres propios. Vimos que la primera regla de Sharp, por tanto, utilizada por los trinitarios, haría que 2 de Pedro 1.2, donde tenemos un artículo, un sustantivo, la conjunción kai, recuérdense que los modificadores no interrumpen la sintaxis, como aquí, hemón, este pronombre. Sóteros, que sería el segundo sustantivo, vemos que en sóteros no tenemos un artículo definido, por tanto, tu seu hemón kai sóteros y Jesucristo
significaría el Dios nuestro y Salvador Jesucristo, es decir, una sola persona haciendo que Cristo fuera nuestro Dios. O en Tito 2.13, tu megalu, seu kaisoteros, gemón y eso, como pueden ver tenemos el artículo, recuérdense, este adjetivo no tiene por qué interrumpir la sintaxis según vimos anteriormente. Aquí tenemos que seu, el primer sustantivo, se encuentra en el mismo caso que soteros, vemos la conjunción, vemos un artículo en el primer sustantivo, no vemos un artículo en el segundo sustantivo, por tanto la traducción según estas personas sería del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Este es básicamente el punto de vista que establecen los trinitarios. Vamos a sacar el láser un momentico aquí para se haga más fácil marcar lo que les quiero decir. Vimos la quinta regla de Char, no la vamos a repetir, no es algo con lo que tengamos que batallar hoy. Pueden ir al video 2. Y vimos la regla sexta, importantísima porque la regla sexta es un complemento de la primera. Mientras que la primera establece que cuando la conjunción cae, une a dos sustantivos del mismo caso de referencia personal singular y solamente uno de ellos tiene el artículo definido, entonces es una referencia a la misma persona. La sexta regla dice, sin embargo, que cuando dos sustantivos se encuentran en la misma situación, pero el segundo tiene el artículo, a diferencia, ¿verdad?, de la primera regla. Entonces son referencias a dos personas y aquí tenemos Mateo 28, 19 y 20, que es utilizado por los trinitarios para probar que se encuentran tres individuos dentro de la divinidad. Y fíjense ustedes, tuvo el artículo patros. Aquí tenemos, noten ustedes, padre en genitivo, o sea, en heistonoma, en el nombre o hacia el nombre. Tu patros kai tu juiu kai tu cagio neumatos o neumatos. Aquí podemos ver claramente que hay un artículo aquí, un artículo aquí, un artículo aquí, y los trinitarios dicen, al haber un artículo delante de cada uno de estos sustantivos, entonces tenemos tres identidades diferentes. De hecho, como seguramente ustedes recordarán, Samuel Pérez Milós dice, la composición gramatical del texto griego, con la contundente separación de los elementos de la oración mediante la conjunción y el uso del artículo determinado delante del nombre de cada una de las personas divinas, es enfático en cuanto a entender que el ser divino existe eternamente, o en el ser divino existe en tres personas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Así que la regla Char, número 6, complementa la número 1. Simple. Si tenemos el artículo delante del primer sustantivo y no aquí y no delante del segundo o el tercer sustantivo, bueno, eso significa que es una sola persona. Si tenemos el sustantivo delante de cada uno el artículo delante de cada uno de los sustantivos, bueno, pues entonces evidentemente tiene que referirse a dos individuos o tres individuos diferentes, lo cual lleva a que esta expresión aquí no pueda ser utilizada por los abelianos, según los trinitarios, para indicar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Vimos que Mons, sin embargo, nos dice claramente que el sentido del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo puede ser posible en koiné, incluso sin la repetición del artículo. También más Segui lo dijo. Vimos acá que Wallace mismo en su libro Granville Sharp Canon and Its Kind, Semantics and Significance, de Daniel Wallace, él establece que debido a que en la base que tenemos en el Nuevo Testamento son solamente 79 construcciones que están convergiendo con la regla de Char, es imperativo probar esta donde quiera. Es decir, hay que ir fuera del Nuevo Testamento y entonces considerar si en realidad esta regla se cumple en todo lo que es la documentación griega que tenemos y por tanto es válido ir fuera. Bueno, eso fue precisamente lo que hicimos y la razón de por qué, vuelvo a recalcar, la razón de por qué comenzamos con la literatura fuera del Nuevo Testamento es la siguiente. Esto cimenta el terreno, pone la base para después, cuando volvamos al Nuevo Testamento, poder considerar las excepciones que ahí existen y que están relacionadas justamente con la persona del Padre y del Hijo. Y eso lo vamos a ver ampliamente. Vimos, por ejemplo, el caso del alta del martirio de Policarpo de Esmirna. Aquí se utiliza toseo kai patri, es decir, el Dios y Padre. Aquí, obviamente, como no hay un artículo, se hace referencia a una sola persona. Kai, y aquí viene la parte interesante, hagio neumati. Es decir, esto está aquí
en dativo, también está en dativo aquí, pero mientras que toseo tiene el artículo, hagio pneumati no tiene el artículo definido. Esto haría entonces, por tanto, que el padre y el hijo fueran la misma persona, según la primera regla de Sharp. Y para que no sea así, tendría que haber acá un artículo definido según la regla sexta de Sharp. Sin embargo, vemos que Daniel Ruiz Bueno traduce acá con él sea gloria a Dios Padre y al Espíritu Santo. Daniel aquí inserta el artículo definido, aunque no está en el griego, y hace una diferenciación entre Dios el Padre y el Espíritu Santo, sin que en el griego haya un artículo definido, lo cual nos muestra que la estructura, y esto estamos hablando del siglo segundo, o sea, tengamos esto presente. Entonces, eso significa que la estructura que tenemos aquí, ASKS, evidentemente, es una excepción de la regla de Sharp, y entonces este tipo de estructura no es absolutista, y es por la razón por la que tantos y tantos trinitarios han establecido la ambigüedad, la posibilidad de que aquí se refiere a una sola persona o dos personas. Bien, vimos el caso de Epifanio de Salamina, Panerión. Vimos acá que él dice peride tu patros kai huio. Noten esto, tu patros kai huio. Aquí no tenemos el artículo definido. Kai hagio pneumatos, es decir, y del Espíritu Santo. O sea, acerca de el Padre y Hijo y Espíritu Santo. No tenemos el artículo definido ni delante del Hijo ni delante del Espíritu Santo, como si lo tenemos en Mateo 28, 19 y 20. Recordamos, estamos haciendo, recuérdese, un análisis, o sea, un recordatorio a vuelo de pájaro, ¿no? Estamos profundizando, pero recordemos que los trinitarios utilizan Mateo 28, 19 y 20 con esta misma, pudiéramos decir, declaración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dicen, bueno, la presencia del artículo delante de cada uno, ¿verdad?, de estos sustantivos indica que son tres entidades diferentes. Volvemos atrás para que lo puedan ver. Aquí lo tienen, la composición gramatical del texto griego, con la contundente separación de los elementos de la oración mediante la conjunción y el uso de artículo determinado delante de los nombres de cada una de las personas divinas, es enfático en cuanto a entender que en el Ser Supremo existen eternamente tres personas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. De manera que la regla sexta de Sharp es utilizada para poder tratar de demostrar que Mateo 28, 19 y 20 hace una diferenciación entre la persona del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. No son un solo ser, o sea, son un solo ser, pero no son una sola persona, como creen, por ejemplo, los unitaristas, los sabelianos. Pero, sin embargo, aquí tenemos un hombre que, como pudimos ver, era trinitario, defendía la Trinidad, y sin embargo utiliza la misma cláusula, la misma expresión que aparece en Mateo 28, 19 y 20, pero él, sin embargo, omite los artículos definidos y lo hace varias veces. Aquí pueden ver que la traducción que se realiza de esa misma sección, tu patros kai huio kai hagio pneumatos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden notar que aunque no aparece el artículo definido en ninguno de estos sustantivos, unidos por una conjunción kai, en el mismo caso y con un solo artículo en el primer sustantivo, no hace que el traductor se confunda y diga, bueno, el Padre y Hijo y Espíritu Santo, como si los tres fueran uno solo, sino que incluye el artículo definido delante de cada uno de los sustantivos, del Padre, de el Hijo y de el Espíritu Santo, mostrando así que, evidentemente, como dicen tantos y tantos académicos trinitarios, esta es una construcción ambigua que tiene que ser entendida a la luz del contexto, más que de la gramática, y por tanto la gramática no es absolutista. Con eso llegamos, por supuesto, al final de los elementos que quería repasar, y hoy vamos a estar considerando con ustedes más excepciones a la regla. Para ello, hace como un mes, y me disculpo por la demora, pero he tenido que tratar algunos asuntos personales, de salud, que me han impedido a mí el poder tener este análisis con ustedes. Yo aquí he creado un documento Word. La razón para eso es para poder utilizar el TLG. ¿Qué cosa es el TLG? En latín es Tesoros de la Lengua Griega. Esta es una base de datos. Déjeme y le explico un poquitico, ¿no? Esta es una base de datos que contiene todo lo que se tiene actualmente, por lo menos hasta la última actualización que yo tengo, desde el tiempo de Homero. Se ha descubierto en papiros, inscripciones griegas, epigrafía de la lengua griega, es decir, cualquier documento que se haya escrito en griego y que ha sido introducida en esta base de datos
De manera que cuando usted utiliza este gestor es completamente gratis, la base de datos desafortunadamente no. Ya no la venden tampoco, a mí me la proveyó un amigo mío que la compró y me pasó la licencia para que, porque él realmente o sea, no la utiliza y me dijo, mira, te la voy a pasar y se desentendió de ella y me dio a mí la licencia. Y aquí como pueden ustedes ver, por ejemplo, si yo quiero buscar esta expresión, tu patros kai huyo, o sea, el padre y hijo, entonces yo le doy clic aquí, o sea, escribo por supuesto, ¿no? Le doy clic y a continuación me va a dar el resultado de en qué lugares dentro de la documentación griega aparece esta expresión. Ahora bien, para ayudarles a ustedes a poder considerar qué tan frecuente es, por eso decía, es frecuente, qué tan frecuente es que el artículo definido no se encuentre delante de las personas del Padre, del Hijo y bueno, desde el punto de vista trinitario, de la persona del Espíritu Santo, pues es muy frecuente. Entonces yo lo que hice fue tomar las expresiones, convertirlas a los distintos casos del griego, las que encontré las mantuve, las que no encontré, como pueden ver, por ejemplo, aunque son 4 casos, porque el vocativo no puede estar dentro de este tipo de estructura, así que sería genitivo, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Y como pueden ver, aquí tenemos los 4, aquí tenemos 2 nada más, aquí tenemos 3. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer mi búsqueda encontré esas estructuras dentro de esos casos y vamos a estar considerándolas. Así que vamos a comenzar con esta. Tu patros kai quiu kai hagio neumatos. Esto obviamente se encuentra en nominativo, nominativo. En genitivo pueden ver acá el artículo definido delante del primer sustantivo, conjunción kai, próximo sustantivo sin el artículo, conjunción kai, próximo sustantivo, este de acá, sin el artículo definido, lo cual hace que esta sea una construcción sharp, según Daniel Wallace, bien refinada por él, y vamos a estar hablando en un video futuro sobre ello. Vamos a eliminar esto aquí, por supuesto, y vamos a darle enter. Vamos a ver cuál es el resultado que nos ofrece el TLG. Tenemos en pseudo Macario que aparece la expresión tu patros kai huio kai hagio neumatos, o sea, y del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Ustedes pueden ver aquí, no hay artículo definido. Tenemos a Epifanio de Panarión, que fue precisamente el ejemplo que estuvimos viendo anteriormente, ustedes lo recordarán, acá precisamente, y que, por supuesto, encontré aquí en el TLG, tu patros kai huio kai hagio neumatos. Te lo tenemos también en Epifanios, contra los herejes. Noten ustedes aquí, tu patros kai huio kai hagio o hagio neumatos. Fíjense, estos dos son trinitarios. Este también se dice pseudo porque la autoría de este documento, es decir, las homilías espirituales o homilías espirituales, está en discusión si realmente lo escribió Macario o lo escribió alguien más. No importa si lo escribió Macario o no, ¿no? La relevancia, bueno, es que Macario era trinitario. Lo interesante es que alguien lo escribió y utilizó una estructura que, según Wallace, solamente puede referirse a una persona, pero lo cierto es que no es así, porque el contexto muestra una defensa a la Trinidad. Así que tenemos 3 acá. Tenemos a Hesychius, la homilia de Jejunio. Aquí él utiliza también tu patros kai huio kai hagio neumatos. Noten ustedes que no hay artículos definidos delante de los nombres en genitivo. Este es el concilio de Filadelfia. Interesante. En un comentario de Apocalipsis esto es citado y entonces dice sobre epi tu patros kai huio kai hagio neumatos. Noten ustedes del Padre y Hijo y Espíritu Santo. No hay artículo definido. Acá esto de verdad parece una obra más tardía, no creo que sea relevante. Tenemos Nicolás Místico Teológico, también es una obra más tardía, es decir, mucho más para acá. Así que estas 2 las desechamos, pero tenemos al menos de 7, tenemos 5 ocurrencias, interesantemente, de la expresión que en Mateo 28, 19 y 20 tiene el artículo definido delante de cada uno de los sustantivos, la encontramos sin el sustantivo. Y tenemos que preguntarle entonces a Carlos Reyes, tenemos que preguntarle a Milós, ¿verdad? Samuel Pérez Milós,
¿Qué hacemos entonces? Creemos que estas personas eran sabelianos porque ellos utilizaron una estructura que va más acorde, fíjense, con la regla Chal para decir que es una sola persona, que con la sexta regla que dice que tiene que tener los artículos delante de cada uno para ser dos personas diferentes. Aquí evidentemente esto se les cae, ¿no? Y como pueden ver, no se trata de una cita, Panerión, quizás este hombre, ¿no?, al escribir cometió un error, ¿no? Estamos hablando de 5 citas de trinitarios diferentes que utilizan la misma expresión. Bueno, seguimos adelante, entonces ahora vamos a utilizar, ahora en este caso, el caso acusativo. Vamos a ver el caso acusativo. Ya vimos esa expresión en caso genitivo. Ahora lo hacemos acá en caso acusativo. Vamos a darle Enter. Y aquí, interesante. En la llamada pseudo clementina, voy a explicarles otra vez. Estos son cartas escritas por alguien que no se tiene claro si realmente la escribió Clemente Romano o no. Puede que lo haya hecho, puede que no. Interesantemente, este hombre, estaríamos hablando aproximadamente del siglo I, siglo II, finales del siglo I, principios del siglo II. Él dice, ton patera kai huiun kai hagion neumata. Es decir, al Padre y Hijo y Espíritu Santo. Como pueden ver, aquí aparece el artículo definido, viene un sustantivo, conjunción kai, sustantivo sin el artículo definido, y aquí tenemos un adjetivo y entonces un sustantivo sin el artículo definido. Eso significaría, de acuerdo con la interpretación que estos absolutistas le dan a la regla de Chal, que estos tres son una sola persona, como los sabelianos dicen, como los que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, pero que se manifiesta de 3 formas diferentes, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y esto le daría la razón a los sabelianos, pero sin embargo lo interesante es que ellos consideran, los trinitarios consideran que Clemente Romano era un trinitario. Tenemos a Gregorio Naciacenos. Este también fue un teólogo trinitario. Bueno, aquí en este caso, como pueden ver, dice autón, así que esto no es un artículo, tenemos que desecharlo. Vamos a ver en el caso de Epifanio también tenemos autón. Aquí no es el artículo ton, pero llegamos que Epifanio, en Panarión, que ya lo habíamos visto, utiliza, lo habíamos visto anteriormente, si no me equivoco, en genitivo. Vamos a ver un momentico para atrás. Efectivamente, en genitivo, o sea, es el mismo Panarión de Epifanio, como ustedes pueden ver, él utiliza esta expresión varias veces. Ahora lo hace en acusativo, un caso diferente. Cada uno de estos sustantivos está en acusativo, lo pueden corroborar. Y él sigue utilizando esta expresión que en Mateo 28, 19 y 20 es interpretado como trinitaria por los trinitarios, y sin embargo no utiliza el artículo definido delante de los sustantivos que siguen y que están conectados por la conjunción kai. ¿Por qué? ¿Era Epifanio un sabeliano? Evidentemente no. Aquí tenemos a alguien eminentemente, y este es importante, eminentemente trinitario. Nadie lo puede poner en duda. Johannes Crisóstomos. Noten cómo él dice: ton patera kai huion kai hagion neuma. O sea, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, la pregunta sería aquí, ¿era Johannes Crisóstomo un trinitario? Porque él utiliza acá, como pueden ver, la misma estructura que aparece en el libro de Mateo 28 y 19, pero en vez de poner el artículo para hacer una diferenciación de personas, como la regla 1 y 6 de Chal establecen según los trinitarios, no lo hace. Tenemos a Flavio Justiniano, un emperador que luchó contra la apostasía desde su punto de vista, contra los arrianos y contra los sabelianos. Bueno, en este caso aquí él no utiliza la estructura, porque aquí lo que tenemos en pronombre no es el artículo definido. Ya esto es un documento tardío. Déjenme cerrar acá un momentico el diccionario. Esto es un documento tardío, al menos yo no tengo noción de que sea reciente. Tenemos un papiro mágico del siglo IV, cristiano, como pueden ver. Se le llama mágico porque, para que entiendan la idea, no van a interpretar, por el hecho de que se guardaba, como en el caso, por ejemplo, de los judíos que utilizan en la filacteria una pequeña parte de las escrituras hebreas, ¿no? Y se la ponen en la cabeza como un amuleto. Era utilizado como un amuleto de protección, y entonces, bueno, pues este papiro mágico también se utilizaba, se hace para la lectura personal del individuo o como un amuleto. Y es interesante que aquí también utiliza ton patera kai huion kai hagion neuma. Bueno, aquí el neuma, por supuesto, tiene una lacuna, es decir, el manuscrito está roto, le falta. Así también aquí en la iota y huiu de huion
también falta, tiene laguna, pero obviamente la reconstrucción es obvia, ¿no? Y ha sido reconstruida por los expertos como Kai Huion, Hagion Neuma. Esto nos deja claro a nosotros, fíjense cuántas veces se utilizó esta estructura en acusativo. Vayamos ahora y consideremos esto ahora en dativo. Topatri Kai Huio Kai Hagio Neumati. Veamos esto, vamos a ver cómo es utilizada esta expresión por los padres de la iglesia. Vamos a ver si acaso ellos tienen que usar siempre el artículo definido delante de cada uno de los sustantivos o si esto es simplemente una asunción. Tenemos a pseudo macarios acá, Topatri Kai Huio Kai Hagio Neumati, es decir, el Padre y Hijo y Espíritu Santo. No hay artículos aquí delante de las otras dos supuestas personas de la Trinidad. Este pseudo Macario, volvemos a explicar, es posible que Macario lo haya escrito o no, un trinitario, también teólogo, y lo tenemos aquí en pseudo Macario también en o sea, homilías espirituales, pero ahora en vez de tenerlo como lo teníamos anteriormente en genitivo, lo tenemos en dativo. Entonces, esto nos muestra claramente que esta expresión utilizada por Carlos Luis Reyes, ¿verdad? Anteriormente habíamos visto esto para indicar que tenían que ser tres personas, no una sola, porque el artículo definido estaba adelante y esto tiene que ver con la regla Sharp y todo lo que vimos en el video segundo. No lo voy a repetir todo, ¿no? Paso por paso, véanse el segundo video, yo les sugiero. Bueno, pues eso es un disparate. Eso no está avalado por un estudio sincrónico y diacrónico de los documentos griegos de la ley. Bueno, seguimos entonces ahora, ya dejamos atrás la mención de los tres y vamos a concentrarnos ahora en la mención de las personas, del Padre y del Hijo. Pater, recuérdense, es un sustantivo común, Huio es un sustantivo común, luego no son nombres personales, luego califican. Por tanto, aquí, si fuéramos a seguir la regla de Sharp diciendo que para diferenciarlos, ¿verdad? La primera y la sexta, necesitamos el artículo definido delante de cada uno de ellos, bueno, pues esta otra que estamos viendo aquí, ¿verdad? No sería posible. Vamos a ver entonces acá en nominativo esta expresión. En primer lugar, veamos si aparece en los padres de la iglesia. Bueno, un momento, porque tenía que haber eliminado esto aquí. Obviamente esto no es parte del texto griego. Así que tenemos o Pater Kai Huios. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos a Atanasio, nada más que y nada menos que Atanasio, en Selmo in Annunciato Diapare. Aquí dice o Pater Kai Huios. O sea, el padre y hijo. El padre es el hijo, o el hijo es el padre. No, evidentemente él no usa el artículo porque no hay una regla estricta que prohíba que el segundo sustantivo sea utilizado sin el artículo. Especialmente si en el contexto o en la mente del autor no hay ningún tipo de confusión en cuanto a estas personas, quiénes son los individuos. De eso vamos a estar hablando cuando volvamos a Tito 2.13. Aquí tenemos tu Patros Kai Huio, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá. Va a ser un poquito mecánico hoy esto, porque, bueno, obviamente lo que queremos ver es cómo los trinitarios utilizaron. Mira, aquí tenemos a Hipólito, siglo II o III, si no me equivoco. Noten ustedes, aquí en genitivo, tu Patros Kai Huio, o sea, el del padre y hijo, obviamente del padre y del hijo. No va a encontrar ninguna traducción aquí de esta obra de Hipólito que diga del padre y hijo, sino del padre y del hijo. Tenemos acá Eusebio, siglo IV, tu Patros Kai Huio, o sea, del padre y del hijo, pero sin embargo no hay un artículo aquí. Tenemos otra vez a Pseudo Macario en sus homilias espirituales, tu Patros Kai Huio. Noten ustedes acá, bueno, aquí porque claro, es lo mismo que mostramos ahorita, ¿ven? Kai Hagio Neumatos. O sea, tenemos a Gregorio Niceno, otro trinitario, tu Patros Kai Huio, o sea, del Padre y del Hijo. Tenemos a Gregorio Niceno otra vez, tu Patros Kai Huio. Tenemos a Epifanio, ahora no lo tenemos en Panarión, sino en Ancoratus, la otra obra, tu Patros Kai Huio. Acá tenemos a Epifanio en Panarión. Bueno, aquí es la misma que habíamos citado anteriormente. Tenemos a Epifanio en Panarión de nuevo, pero solamente mencionando tu Patros Kai Huio, es decir, del Padre y del Hijo, sin el artículo definido cada uno de ellos. Lo volvemos a tener acá en Panarión. Nuevamente, en otra sección,
Acá de nuevo lo volvemos a tener en otra sección. Acá de nuevo lo volvemos a tener en Panarión en otra sección. Nuevamente Epifanios en Panarión, utilizando el artículo nada más que para el primer sustantivo, no para el segundo, y esto con una conjunción CAI, es decir, esto es un ASKS, es decir, artículo sustantivo, CAI sustantivo. Tenemos a Atanasio de vuelta, un eminente trinitario, tu patros CAI judío, teologías, o sea, de la teología del Padre y del Hijo. Tenemos a otra vez a Atanasio, esto, Plémora, tu patros CAI judío, Ousian, Mian creo que es uno, si no me equivoco, efectivamente es uno. Sería la plenitud de la Ousian, sería en este caso la esencia, es una, del Padre y del Hijo es una. La plenitud de la esencia del Padre y del Hijo, una. Aquí está, una einae, una ser, ginósculo. Entonces dice Atanasios acá también, tu patros kai cuyo theótetos, o sea, divinidad, si no me equivoco, efectivamente, la divinidad del Padre y del Hijo. Obviamente aquí no se está hablando de un solo ser, sin embargo no utiliza el artículo, como hemos podido ver en todos estos casos. Volvemos a tener, y noten esto, aquí está, es una disputa contra Arrio. En plena discusión con Arrio, él utiliza acá tu patros kai huio, seótotos, o sea, la divinidad del Padre y del Hijo. Volvemos con Atanasio aquí, en disputas contra Arrio, tu patros kai huio doxes, o sea, la gloria del Padre y del Hijo. Atanasio de nuevo, la Santa Trinidad, así que esto nos muestra que él no era un individuo que fuera bajo ningún concepto sabeliano, era un trinitario, tu patros kai huio, nuevamente para él. Tenemos a Basilio contra los sabelianos y los arrianos. Así que no solamente está hablando contra los arrianos aquí, sino también contra los sabelianos que creían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola persona. Y él dice aquí, sin temor a equivocarse de que estuviera hablando de solamente una persona, sino de dos, aunque no tenga el artículo, tu patros kai huio. Y volvemos acá, Dídimos, el ciego, siglo III, también tu patros kai huio, Cirilos, también trinitario, tu patros kai huio doxes, o sea, la gloria del Padre y del Hijo, aunque no tiene el artículo definido allí. Tenemos estáticos, tu patros kai huio, Severanios, tu patros kai huio, Sócrates escolástico, tu patros kai huio, Ioannes Crisóstomo, tu patros kai huio, Asterius, tu patros kai huio. Tenemos Asterius nuevamente, tu patros kai huio, Theodoratus, tu patros kai huio, Hesiocus, tu patros kai judío. Esto es una obra que hace cita de los padres de la iglesia, o sea, de las citas que los padres de la iglesia realizan del Nuevo Testamento, y lo pone ahí en contexto, pero se llama cadenas, por ejemplo, en este caso sobre Juan, o citas sobre Juan, tu patros kai judío. Aquí nuevamente esa obra, igualmente, como pueden ver, tu patros kai judío, tu patros kai judío, tu patros kai judío. Aquí tenemos el Concilio de Filadelfia, siglo IV, tu patros kai judío, kai agio neumatos, esta es la cita que habíamos visto anteriormente. Simplicius, comentarios sobre las categorías aristotélicas, tu patros kai judío, esta es una obra tal día, esta es una obra tal día. Bueno, noten, 39 veces aparece acá, 39 veces aparece acá una expresión que, si tomamos en consideración las reglas 1 y 6 de Schall, indicarían que el Padre y el Hijo son la misma persona. Y vamos desde el finales del siglo II hasta siglo V, siglo VI. Bueno, yo sé que es un poquito mecánico, un poquito cansón, pero yo quiero, amigos, que ustedes puedan ver cuán extensa es podríamos decir, estas excepciones a las supuestas dos reglas de Schall como absolutistas, ¿no? Presentadas por los trinitarios como absolutistas. Cuán extenso es el uso para la persona del Padre y del Hijo de la ausencia del artículo en el segundo sustantivo conectado por kai, sin que eso signifique confusión de personas, como dice las reglas de Schall, indicar que es una sola persona, que ellos sean un solo ser, ¿no? Una sola persona, nada de eso. Y es algo común. Entonces, bueno, es algo un poquito mecánico tener que hacer esto, un poquito cansón, pero yo creo que ustedes tengan toda la bibliografía posible para que les dicen, no, espera, mira, vamos a ver esa bibliografía y vamos a ver si esto es verdad, ¿no? Vamos a ver Tom Patera, Kai Huion, en este caso, la misma expresión del Padre y del Hijo,
pero obviamente en acusativo, como pueden ver, Clemente Romano, siglo II, aquí esta fue la que usamos ahorita, ¿se acuerdan? Ton patera kai huion kai hagion neuma. Tenemos a Justino Mártir, pseudo Justino Mártir, no voy a volver a explicar esto de nuevo, ton patera, o sea, alabanza, doxología, hacia el Padre y el Hijo en lo que es acusativo, ton patera kai huion, y lo vuelvo a utilizar aquí. Alguien escribió en su nombre, o fue el propio Justino Mártir, como quiera que sea, siglo II, siglo III. Vemos acá un artículo sustantivo, conjunción kai sustantivo, sin el artículo segundo, por tanto, ton patera kai huion, según la interpretación de los trinitarios absolutistas que dicen que siempre tiene que ser la misma persona, pues el Padre y el Hijo son la misma persona. Tenemos otra vez a Gregorio, bueno, en este caso aquí se utiliza, por supuesto, como ustedes pueden ver, y vimos ahorita, ¿verdad?, el pronombre auton. Aquí sí tenemos a Gregorio Nicenios, ton patera kai huion. Tenemos Epifanios en Panerón. En este caso no nos sirve porque, bueno, aquí está, en vez de ser un artículo definido, es un pronombre. Pero lo tenemos, sin embargo, en Panerón aquí, ton patera kai huion. Como pueden ver, Epifanios es muy dado a este tipo de construcciones. Tres discusiones contra los arrianos de Anastasio. Ton patera kai huion pisti, la fe, hacia la fe, ¿verdad? Creo que es mía, aquí sería también una así. Y una es la fe en el Padre y el Hijo. Y aquí, por supuesto, no tiene el artículo, lo cual muestra que esta estructura puede existir y aún estarse refiriendo a dos individuos diferentes. Tenemos a Atanasio de la Santa Trinidad, nuevamente, ton patera kai huion, es decir, el Padre y el Hijo, esto en acusativo como habíamos visto. Basilio en su epístola también lo tiene, lo pueden ver acá. Basilio en adversum enomium, o sea, contra enomium. Aquí noten otra vez la estructura. Lo tenemos en Johannes Crisóstomos, otro trinitario que ya hemos visto ya. Ton patera kai huion kai hagion neuma, esa es la que habíamos visto ahorita cuando estábamos viendo toda, o sea, esta expresión que se utiliza en Mateo 28, 19 y 20, y que sin embargo aquí no aparece con el artículo definido delante de cada una de las supuestas personas de la Trinidad, ¿verdad? Tesoros de la Santa de la Trinidad, de la Santa Consustancialidad de la Trinidad de Cirilo. También aquí, bueno, este no nos sirve, es un pronombre, no el artículo, lo desechamos. Este también es un pronombre. Aquí sí tenemos el artículo en el Concilio Universal de Efesios. Bueno, aquí tenemos un pronombre en las actas de ese mismo concilio. Tenemos aquí el mismo concilio nuevamente, esta crónica de Pascae, y esto también es ya más para acá. Tenemos otro de los papiros mágicos, como ustedes pueden ver. O sea, tenemos una gran cantidad, indudablemente, de elementos que muestran que efectivamente este tipo de construcción en griego no se refiere a dos personas, o sea, no se refiere a una sola persona forzosamente, como los trinitarios absolutistas nos quieren hacer creer. Y hemos visto, es masiva la forma en que esta estructura se utiliza sin que signifique, bajo ningún concepto, una sola persona. Vamos a hacerlo ahora Padre e Hijo, pero esta vez en dativo. Así que vamos a pasar de acusativo a dativo y vamos a ver qué es lo que nos aparece. Bueno, aquí tenemos pseudomacarios con ton patri kai huio. Tenemos a pseudomacarios también con ton patri kai huio, o sea, al Padre y al Hijo. Tenemos acá Epifanios a Panarión, ton patri kai huio, al Padre y al Hijo. Tenemos a Anastasio, otra vez, ton patri kai huio. Tenemos a Johannes Crisóstomo. Aquí, bueno, no, porque tenemos en dativo el pronombre personal. Acá tenemos a Cirilo, ton patri kai huio, también un trinitario. Tenemos a Romanos Médulos con ton patri kai huio, otra vez Romanos Médulos. Johannes Damasenos, ton patri kai huio. Es decir, también lo encontramos con bastante frecuencia, al menos unas 7 veces en los padres de la iglesia, en este caso en dativo, para indicar en el Padre o al Padre y al Hijo. Bueno, seguimos entonces con más elementos. Ya vimos que Padre e Hijo. Uno puede decir, bueno, pero es que Padre e Hijo, bueno, son dos sustantivos que se excluyen. No, yo puedo ser Padre e Hijo al mismo tiempo. O puede que el Padre y el Hijo sean una sola persona. De hecho, voy a explicarles algo, miren. Y esto es interesante.
Vamos a situarnos en el marco histórico en que esto se escribe. Sabelio había ya enunciado su monoteísmo, indicando que la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son tres personas, no son tres entidades diferentes, sino una sola que actúa como un solo ser, en distintas realidades. Digamos, por ejemplo, yo puedo ser un hombre, yo puedo ser un esposo y puedo ser un carpintero. No soy tres personas, soy un solo ente biológico, en este caso un solo ente, o sea, ontológicamente hablando, un solo ser, pero tengo tres distintas funciones. Eso es lo que Sabelio ya estaba diciendo. En ese periodo de tiempo había una discusión agudísima entre los trinitarios y los sabelianos, y estas personas que están escribiendo en defensa de la Trinidad no temen confundir la persona del Padre con el Hijo, o la persona del Padre con el Espíritu Santo, o del Hijo con el Espíritu Santo, por medio de omitir el artículo. Utilizan una construcción que, según la regla primera y sexta de Sharp, son construcciones que evidentemente tendrían entonces que indicar una sola persona, pero no es el caso, el contexto lo niega. Y cuando regresemos al Nuevo Testamento vamos a ver cómo eso también pasa en el contexto. Entonces, ¿por qué no salimos del Nuevo Testamento? Para que nadie pueda decir, oh, pero no, estas excepciones del Nuevo Testamento no son válidas. No, espérese un momentico. La data que tenemos aquí, la cantidad de datos que tenemos en lo que es la patrística de los 4 o 5 primeros siglos, muestra que es una estructura que comúnmente se utilizaba cuando no había confusión en cuanto a los dos individuos de los que se está hablando. ¿Será que eso es lo que pasa en Segunda de Pedro 1.2 o 1.1? No recuerdo bien ahora. ¿Será que es eso lo que pasa en Tito 2.13? Que como no había confusión en la mente de sus lectores, Pablo o Pedro pudieron tener el artículo completamente leído sin temor a confundir al gran Dios con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué dice el contexto? Esto sirve para mostrarles que es contexto, no es gramática. Eso del absolutismo gramatical, mira, se les cae completamente a los trinitarios. Por eso yo quería hacer este video con tiempo, porque quería mostrarles a ustedes cuán extensa es cuán extenso es el uso que le hacen los trinitarios a esta estructura sin que haya confusión de personas o sin que esto signifique que es una sola persona. Cuando se deja usar el artículo, el segundo artículo o el tercer artículo, cuando en la mente de las personas no hay confusión de quién se está hablando. Y es el caso que vamos a ver en Tito y en Segunda de Pedro. Bueno, seguimos hacia adelante. Ahora vamos a ver, ya vimos ya el Padre y el Hijo. Bueno, ¿qué hay del Padre y del Espíritu Santo? ¿Son mencionados ellos? Bueno, vamos a utilizar tu patros kai hagio neumatos. Acá lo vamos a utilizar y vamos a ver cuál es el resultado. Ahora lo tenemos en genitivo, o sea, el Padre y el Hijo. Supuestamente, según Wallace y Sharp y, bueno, Winston Medina y Montesino y Carlos Ruiz Reyes y Milós, esto sería sabelianismo, puro sabelianismo. La persona del Padre y el Espíritu Santo es la misma. Vamos a ver si aparece esta expresión en lo que es, ¿verdad? Los padres de la Iglesia. Tenemos a Flavio Justiniano, emperador, siglo V aproximadamente. Tenemos acá tu patros kai hagio neumatos. ¿Creía Justiniano que el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona? No. ¿Por qué no utilizó entonces el artículo definido si aquí está utilizando la conjunción kai con dos sustantivos que son personales, según ellos establecen que hagio neumatos es personal, y no utiliza el artículo? Tenemos a Johannes, que dice tu patros kai hagio neumatos, y vamos a ver aquí claramente que se utiliza esta expresión sin que haya el artículo definido. Luego seguimos viendo que esta misma expresión, el Padre y el Espíritu Santo, pues por supuesto constituyen sin lugar a dudas expresiones que pueden ser válidas para hablar de dos personas en vez de una sola. Bien, ahora vamos a usarlo en dativo. Aquí muy probablemente nos aparezca la cita de... Oh, espera un momentico, es que tenía que eliminar esto, porque esto es nada más que la numeración que yo le puse para no perderme. Entonces vamos a verlo ahora. Al Padre y el Espíritu Santo, o en el Padre y el Espíritu Santo, tenemos a Epifanio, homilia en la Asunción de Cristo, topatrica y hagio neumatidosa, o sea, en la gloria del Padre o a la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Noten ustedes acá, no tenemos el artículo definido, entonces el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona, lo cual por supuesto es un disparate. Tenemos acá a Basilios. Pueden ver ustedes acá en la homilia Super Salmos también la misma expresión en dativo, topatrica y hagio neumatis, gedoxa, o sea, la doxa o la gloria, perdón,
del Padre y del Espíritu Santo, Efraim Sirius. Esto yo no sé si es que, déjame decirle, aquí en este caso yo no sé, hay que hacer una investigación un poquito más profunda. Si esto es una traducción, y estoy seguro que tiene que ser una traducción, a menos que, bueno, recuerden que el griego es un idioma internacional, a menos que exista esta obra de este hombre que escribió fundamentalmente en siriaco, en el arameo siriaco de su época. Es posible que haya escrito en griego o que esto sea una traducción al griego. Sea lo que sea, aquí tenemos que la persona autora de este texto griego simplemente nos dice topatrikai hagioneumatos, o sea, al Padre y, o en el Padre y al Espíritu Santo. La pregunta para los trinitarios: ¿son el Padre y el Espíritu Santo la misma persona? No, porque entonces estos trinitarios utilizan dentro de este periodo histórico, ¿verdad?, cercano a la escritura del Nuevo Testamento, griego koiné, utilizan precisamente esta estructura sin temor a confundir a estas personas, porque en la mente de la gente estaba muy claro quién era el Padre y quién era el Espíritu Santo. Incluso para los trinitarios de esta época, que ya creían ya que el Espíritu Santo era una persona y era Dios, no había confusión. Entonces esto nos dice que cuando no hay confusión, recuérdese de esto lo vamos a estar declarando vez tras vez en nuestros análisis, cuando no hay confusión para el que escribe y para el que recibe la información, de que dos entidades diferentes son diferentes, el autor puede prescindir del segundo artículo y elidirlo. No significa bajo ningún concepto que no esté allí, significa simplemente que está elidido porque el autor no necesita usar el artículo para poder lograr hacer una diferenciación, porque en la mente de estas personas que están leyendo lo que él escribe o que están oyendo lo que él dice, está claramente establecida la diferencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el caso de Pablo y de Pedro. Incluso en el caso de Pedro, en el contexto inmediato se dice claramente que Cristo no es el Dios nuestro. Pero eso lo vamos a dejar para un programa futuro. Bueno, ahora vamos a pasar al Hijo y el Padre. Porque habíamos visto el Padre y el Hijo, ¿verdad? Topatros kai huio. Ahora vamos a ver el Hijo y el Padre. Ho huios kai pater. Aparece esta construcción acá en lo que es la patrística. Bueno, veamos esto. Bueno, eliminemos este espacio aquí para que no nos dé un resultado nulo. Ho huios kai pater. Bueno, tenemos nada más y nada menos que, fíjense ustedes, a Atanasios en la Santa Trinidad. Acá, como pueden ustedes ver, serán estos. Vamos a ver un momentico. Autosestin, Jojuios el Padre. Bueno, tendría que estudiar un poquito más a fondo. Aquí es Jojuios Hai Pater, o sea, el Hijo y el Padre. Tenemos acá a Cirilo en su comentario sobre Juan, Jojuios Kai Pater, el Hijo y Padre. Bueno, a menos que se diga que Jesucristo tuvo hijos, ¿no? Pero evidentemente el contexto nos está hablando tanto del Padre como del Hijo. Veamos ahora esta misma expresión, pero ya la vimos en nominativo. Vamos a ver el genitivo. Me disculpan si cometo alguna incorrección, pero recuérdense que estoy tratando con una cantidad de datos fenomenal y obviamente hay un momento en que la mente se puede confundir. Así que me disculpan por eso. Bueno, aquí tenemos a Gregorio Nicenos, tu Huio Kai Patros, o sea, del Hijo y del Padre. Atanasios, tu Huio Kai Patros, del Hijo y del Padre, del Hijo y del Padre. Aquí Cirilo, en su teología. Aquí tenemos la obra que les habíamos dicho ahorita, que son una recopilación de citas de los padres de la Iglesia que citando el Nuevo Testamento. Así que también aparece al menos en 4 ocasiones dentro de los padres de la Iglesia. Veamos ahora esta misma expresión, en este caso en acusativo, Ton Huion Kai Patera, es decir, del Hijo y del Padre. Y vamos ahora a considerar acá nuevamente los datos, las estadísticas que tenemos acá, los documentos que nos devuelven. Tenemos aquí a Epifanios en Panarión, noten ustedes, hacia el Hijo y el Padre. O sea, hacia Ton Huion Kai Patera. Aquí no tiene artículo definido. Como pueden ver, todos los ejemplos que hemos puesto no tienen artículo definido en el segundo sustantivo conectado por Kai. Aquí, bueno, es un pronombre, no nos sirve, así que esto nos da una ocurrencia. En este caso, en acusativo. Vamos a, por último, considerar aquí
fíjense, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, tu huyo kai hagio neumatos. Puede ser encontrada esta expresión. Veamos. Denme un segundo para poder hacer la búsqueda. Esto es una base de datos fantástica cuando yo estaba considerando el tema de Carlos Luis Reyes, ¿no? Y ustedes recordarán que estábamos considerando Colosenses 1:16 y Prototistos, ¿verdad? Y bueno, yo utilicé esta herramienta justamente para eso. Tu huyo kai hagio neumatos, o sea, del Hijo y Espíritu Santo. Así que en armonía con lo que los trinitarios enseñan, esta sería una expresión, como pudimos ver, aparece una vez dentro de Dídimos el Ciego, siglo III, aparece para referirse al Hijo y el Espíritu Santo, a menos que Dídimos el Ciego sea considerado ahora sabeliano, es decir, sabelianista, no es el caso. Y sin embargo, él no tiene temor de hacer confusión ninguna, ni reconoce ningún tipo de regla del griego que le impida no usar el artículo definido. Hay otras cosas que voy a estar considerando con ustedes, pero hoy vamos a dejarlo ahí a propósito. Hay muchísimas otras cosas que considerar, pero bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí para no hacer demasiado extenso lo que hemos considerado. ¿Qué hemos considerado hasta aquí? ¿Qué hemos podido demostrar? Es el ejemplo que habíamos mostrado anteriormente en el video anterior de Panerion aquí. Peri de tu patros kai huio kai hagio neumatos, o sea, acerca del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Aquí podemos ver que no hay un artículo definido. Es esta una simple ocurrencia casual, quizás un error que Epifanios cometió en su obra Panerion. No. Como ustedes pueden ver en este periodo histórico del griego koiné, esta estructura era utilizada masivamente. También se usaba con el artículo definido, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo no había temor a confundirse. Y esto abre un signo de interrogación ahora para los trinitarios, una pregunta para los trinitarios. Ok, vamos a ver. La primera regla y la sexta regla de Charles establecen que para que haya una diferenciación de personas, para que sean dos personas, el artículo tiene que estar presente en el segundo sustantivo conectado por kai, y que si no está presente, entonces tiene que ser necesariamente una sola persona. Pero es eso lo que hemos visto aquí. Y es interesante, yo les mostré a ustedes aquí claramente qué nos dice a nosotros Wallace, que hay necesidad de probar la regla donde quiera, y la hemos puesto a prueba, y la regla, cuando hay dos individuos o dos entidades que son conocidas en la mente de aquel a quien se dirige el discurso, la escritura, cuando es perfectamente conocida la diferencia entre uno y el otro, no se requiere utilizar el artículo definido para el segundo sustantivo. Esto ha quedado pero completamente evidenciado. Y bueno, le da un arma a los sabelianos en contra de Carlos Luis Reyes. Porque si él dice, no, aquí tiene que referirse a una sola persona cuando es solamente sin el artículo, tiene que ser una persona, varias personas cuando es sobre la base de varios artículos. Bueno, Reyes, mira, eso no has hecho un examen cuidadoso de este tipo de estructura a través, o sea, un examen diacrónico, ¿no? Siento destruir o sea, desinflar ese globo que intentas venderle a la gente. Lo cierto es que la gramática no es la que nos va a ayudar a determinar si es una sola persona, si son tres personas. No, es el contexto. Así que hemos llegado entonces a una conclusión sólida. Puede ser utilizado un solo artículo para dos o más sustantivos conectados por kai, de referencia personal, singulares, referentes a dignidad, posición, función, sin que esa ausencia del artículo en los otros sustantivos haga que sean la misma persona. La respuesta categórica sobre la base de los elementos que he demostrado es sí. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando en la mente del receptor del discurso, se hace oral o escrito, no hay la más mínima duda de quiénes son estas entidades y que son entidades diferentes. Cuando eso ocurre, no hay necesidad de poner el artículo en el segundo o tercer sustantivo.
Volvemos tomen nota de esta conclusión porque la vamos a estar examinando cuando volvamos a Tito 2.13 y 2 de Pedro 1 y 2. Si el contexto nos muestra, o en la mente del lector está claro quién es cada una de las personas de quien se está hablando, el autor no tiene que usar el segundo artículo. Y esto que hemos considerado explica por qué Moore dice claramente aquí, fíjense, al hablar del gran Dios y de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, un sentido que estaría garantizado si el artículo se repitiera con nosotros. Ya vimos que esto no es cierto. Si se repite, puede o no. Ustedes váyanse al video anterior, vimos el caso de Joseos Abraham, Joseos Isaac, Joseos y Jacob, y vimos claramente que sin embargo, otro evangelista no utiliza el artículo definido. O sea, esto no es cierto del todo. Pero esto es que el sentido del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo es posible en el griego koiné, incluso sin la repetición del artículo, está avalado por la cantidad de datos que hemos estado viendo en todo este periodo helenístico. Y recuérdese, por favor, ¿quiere llevarse algo aquí? 1. Las excepciones escritas a la regla 1 y 6 de Sharp es masiva. Una gran cantidad de excepciones, lo hemos probado. Y no hemos considerado todos los elementos todavía patrísticos que podemos considerar. Vamos a seguir haciendo un análisis de esto si Dios lo permite. Es masiva. No estamos hablando de una casualidad, de alguien. A mí se me olvidó escribir el artículo y no, Epifanio se equivocó. O la persona no conocía mucha gramática. No, estamos hablando de decenas de personas trinitarias que escribieron en favor del trinitarismo y que utilizan esta forma de estructura justamente sin el segundo artículo y sin temor a confundir a las personas o entidades. Así que, ¿es una regla absoluta? La respuesta simple a esa pregunta es no. El examen que Wallace reclama de la patrística y de otras fuentes nos dice no. ¿Cuándo es posible? Ahí vamos a la conclusión que llegamos. ¿Cuándo es posible elidir ese segundo artículo? No utilizarlo por escrito o hablado. Cuando las entidades de las que se está hablando se encuentran claras en la mente del receptor del discurso, oral o escrito. Vuelvo a repetirlo. Cuando en la mente del receptor del discurso, oral o escrito, estas entidades están claramente diferenciadas como dos individuos o entidades totalmente diferentes en cuanto a ontología, en cuanto al ser. Eso nos va a ayudar muchísimo cuando volvamos a Tito 2.13 y volvamos hacia lo que es segunda de Pedro. Porque cuando examinemos el contexto, o sea, de aquí se saca una segunda conclusión, este tipo de estructura puede ser utilizada para una o dos personas, o más personas. Y se va a determinar, tome nota de esto también, cuál es el caso, si se está hablando de un solo individuo, como en segunda de Pedro, cuando se habla de Kurios, o Kurios Kai, Soteros Gemón, o sea, Jesucristo, o sea, el Señor y Salvador nuestro Jesucristo, y cuando estemos considerando otros casos, ¿verdad? El contexto nos va a decir si se trata de una sola persona o si se trata de varias personas o de dos personas al menos. Es el contexto. La gramática aquí no tiene ningún tipo de voz ni voto, porque como hemos visto es ambigua. Por eso Calvino dijo, Witton, escucha esto. Esto es algo, no se puede determinar de verdad si esto es solamente para el Padre, para el Hijo, o si se refiere al Padre y al Hijo. Por eso, en Montesino, el comentario de tu iglesia, el comentario bíblico adventista, dice claramente, oye, mira, la verdad es que esto es ambiguo. Es muy probable que sea nada más que para el Padre, aunque puede ser usado para el Hijo. Claro, nosotros lo admitimos, ¿no? Lo que pasa es que el contexto lo niega. Pero entonces ya no me puedes absolutizar la regla. No, mira, aquí se viola una regla. Si no es así. Si lo traduces como la traducción del Nuevo Mundo. Ya vemos cuántas traducciones vierten esto de una manera totalmente diferente a como lo hacen muchas otras. Y están hechas estas traducciones por Trinitario. Así que tome nota de esas conclusiones porque esas son las conclusiones a las que queremos arribar hoy. Me disculpo por lo técnico,
Y puedo decirlo con total honestidad, lo cansón del análisis que hemos tenido que realizar, amigos, pero yo quería que ustedes tuvieran los mismos datos que yo he ido encontrando por el camino. Recuérdense, esta es nada más que la punta del iceberg. Vamos a seguir viendo otros muchos ejemplos. Yo quería que ustedes los tuvieran. Yo quería que ustedes pudieran ver. No se trata de una o dos citas casuales. Se trata de una cantidad de datos masivos que echa por tierra esa comodidad, esa certidumbre que la Academia Trinitaria Absolutista de la Gramática, ¿no?, a la cual pertenecen Montesino y pertenece Winston Medina y pertenece el Dr. Wallace y pertenece Milós y muchos otros trinitarios, para tratar de afirmar una doctrina que no está en la Biblia, que no se expresa en la Biblia, a la que se puede llegar solamente sobre base de términos filosóficos y discusiones y uso de textos como estos que son ambiguos y que tienen que ser examinados más que por la gramática, intentar absolutizar la gramática por medio del contexto, pero que en realidad carecen de fundamento por completo. Espero que, aunque un poquito, vuelvo a decir, no, un poquito técnico, un poquito cansón, el video les haya dado a ustedes una perspectiva amplia de lo que hemos hallado cuando volvemos a hacer énfasis a ello, lo que nos decía Wallace aquí. Es importante probar donde quiera, especialmente cuando el problema a la vista, él dice stake, es decir, es como un palo donde se pone algo, ¿no? Es decir, explícitamente afirmación de la deidad de Cristo está en línea. Entonces él dice, bueno, mira, esto tiene que ser examinado donde quiera, y especialmente cuando lo que estamos considerando tiene que ver con la divinidad de Cristo. Y yo estoy de acuerdo con eso, hay que examinarlo. Y hemos visto claramente que dicho examen falla en contra del trinitarismo absoluto. Gracias por acompañarme, me vuelvo a disculpar por no haber podido hacer este video antes. Si ustedes ven acá, les quiero mostrar un momentico. Vamos a ver el documento las propiedades. Van a poder ver que esto se creó en septiembre 22 de este año. Desafortunadamente, circunstancias personales me han llevado a no poder presentar esta información anteriormente, pero hoy decidí sacar un poco de tiempo y con el favor de Jehová pienso la próxima semana seguir retomando ritmo para seguir ayudándoles, porque hay muchos temas que quiero considerar con ustedes que han surgido interesantísimos y que de hecho quiero decirles, tuve una conversación con Robert Bauman muy interesante. Al final dejó la conversación de lado porque en la medida que él me iba argumentando, yo le iba mostrando cómo las fuentes académicas dicen algo totalmente diferente, y este es uno de los académicos más críticos de los testigos de Jehová. De hecho, yo me ofrecí para hacer una crítica a su libro Jesucristo, el Evangelio de Juan y los testigos de Jehová. Si no me equivoco mal, así es, tendría que ver. Bueno, yo pienso que quizás lo tengo por aquí cerquita. No, desafortunadamente está en algún lugar, así que no le voy a hacer perder el tiempo a ustedes. Bueno, la cuestión es, queridos amigos, vamos a estar produciendo, si Jehová lo permite, esta información. Quiero darles también, déjenme decirles algo muy interesante. En mi estudio de estos documentos que les quiero mostrar acá, son los llamados documentos arameos de el Antiguo Egipto. Son 4 volúmenes, tengo 3, tengo los 4 en mi software Accordance, muy bueno porque me permite hacer búsquedas de concordancia, hacer análisis sintácticos dentro del arameo. Estos son documentos que se encontraron allá en el Antiguo Egipto. Son del siglo IV, siglo V aproximadamente, finales del siglo V, principios del siglo IV antes de Cristo. Relevantes porque tienen que ver con documentos escritos no en hebreo, sino en la lengua aramea, cuya, déjenme decirle que tiene una peculiaridad muy interesante que voy a estar discutiendo, si Jehová lo permite, en el futuro con ustedes. Ustedes se recordarán cuando estuve haciendo la serie de videos sobre el nombre de Jehová, que todavía no se ha terminado, mucha información todavía que producir, si Jehová lo permite. Apreciaría a los hermanos que oren por mí, para que, como dijo Pablo, ¿no?, Satanás no nos corte el camino, porque sí he visto el interés intenso de evitar que esta información se produzca y salga a la luz para el beneficio de las personas sinceras y tengan una idea más completa de los datos que realmente hay sobre la mesa, ¿no? Entonces, interesantemente estaba estudiando estos documentos y encontré, déjame tratar de hallar acá, 1, 2, 3, 4 referencias dentro de estos llamados papiros de Elefantina,
Ahí los tengo para poder después pasarlos, ¿no?, a mis notas personales. 4 papiros en donde, o 4 referencias dentro de estos papiros, donde interesantemente el escritor dice: tú juraste delante de los jueces por el nombre de Yod-Heh-Vav. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos los papiros de Elefantina, bueno, el nombre divino, ¿no?, como trigramaton en vez de tetragramaton, ¿no?, en sus orígenes, vimos el caso de los papiros de Elefantina. Si los que han visto estos videos se recordarán. Es muy interesante, amigos, que en estos papiros, esta mención de tú juraste o yo juré delante de los jueces por el nombre de Jehová, o sea, de Jehová, Yod-Heh-Vav, sin la Hei final. Voy a explicar en ese video por qué ellos no usaban la Hei final, incluso por qué usaban una Yod-Hei en vez de una Yod-Hei para Jack muchas veces, no siempre, pero creo que como 7 o 8 veces utilizan Jack. Vamos con este formato, ese Yod-Hei. Vamos a ver nombres teofóricos que empiezan con el nombre de Jehová allí. Van a ver qué interesante, lo cual sigue mostrando que esta colonia sigue en uso estos nombres teofóricos. Y para este periodo de tiempo, es decir, unos 130, 150 años antes de la Septuaginta, de la producción de la Septuaginta, esta colonia seguía utilizando el nombre de Dios audiblemente. Noten esto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, por una sencilla razón. Si usted va a hacer un juramento en el nombre de, usted tiene que usar el nombre. Yo juro en el nombre ¿de qué? ¿De 4 letras, de 3 letras o de un nombre que usted va a pronunciar? Entonces, eso certificaba dentro de esta comunidad judía la veracidad y la confiabilidad del documento que se estaba extendiendo. Y esto nos da también un insight, o sea, como, podríamos decir, un entendimiento, ¿no? O realmente perspicacia, ¿no? Un mejor entendimiento, perspicacia dentro del tema. Porque cuando llegamos al periodo post-Septuaginta, o sea, después de la Septuaginta, aproximadamente el año 120 a.C., encontramos que en los contratos y juramentos se vuelve a utilizar el nombre divino, lo cual echa por tierra totalmente la teoría de que el nombre divino se perdió allá en el cautiverio babilónico. Obviamente, cómo iban a utilizar el nombre si se perdió la pronunciación. Algo absurdo. Yo estaba conversando con un amigo mío, profesor de hebreo bíblico, y yo razonaba con él. Le decía: ¿tú crees que en una generación de 70 personas se va a perder la pronunciación del nombre divino? Eso, o sea, la evidencia la vamos a estar considerando no es creíble. Oren mucho para que todo este proyecto, si Jehová lo permite, pueda realizarse, ¿verdad?, para la honra y alabanza de su nombre, para el conocimiento de aquellos sinceros que desean alabar a Dios y ser parte del pueblo, que, como dice el libro de Hechos 15:14, es portadora, ¿verdad?, del nombre divino. Es un pueblo para su nombre. Una profecía que se ha cumplido en el siglo XX y XXI de una manera asombrosa. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Esto es todo lo que queríamos considerarles. Recuérdese, como hemos podido ver hasta aquí, el absolutismo gramatical trinitario carece de verdadero sustento lingüístico, filológico, histórico, documental. Hemos podido apreciar claramente que cuando se hace un examen cuidadoso de los datos, uno puede hallar dónde está la mentira. Esto es una mentira de que este tipo de estructura solo puede referirse a una sola persona. Las reglas de Sharp entonces quedan reducidas no a reglas, porque una regla es algo que tiene que ser ahí todo el tiempo, sino más bien a un principio guiador, es decir, un principio de la lengua. No es una regla necesariamente, y hemos podido ver cuando esta regla o principio simplemente se echa a un lado, cuando hay un entendimiento muy claro en la mente del receptor de que estos dos individuos o estos dos sustantivos están haciendo alusión a dos personas diferentes. Es lo que tenemos en toda la patrística, como hemos podido ver. Gracias una vez más. Espero que esto les haya ayudado a poder seguir percibiendo la importancia de hacer un examen profundo de las pruebas. No dejarse sacudir por el mundo académico como, oh sí, bueno, no, ellos son académicos, tienen que saber. Bueno, ellos se pueden equivocar, pueden tener prejuicios. Y tratar de, como decimos en Cuba, dar agua para su molino, ¿no? O harina para su costal. Es decir, tratar de torcer. Y eso yo lo he visto muchas veces con Robertson, con Wallace y con muchos otros académicos, brillantes académicos, personas dignas de admirar, pero que en un momento determinado no son sinceros en su exposición.
Que Jehová siga ayudándoles a cada uno de ustedes a seguir adquiriendo un conocimiento exacto acerca de Él, el único Dios verdadero, aquel a quien su Hijo llamó el único Dios verdadero, y aquel a quien Él ha enviado para nuestra salvación individual, nuestro Señor Jesucristo.